a todos. Primero que nada quiero agradecer a los organizadores de este evento y también dar gracias por esta hermosa mañana, por este paisaje maravilloso y contarles que a mí se me pidió que venga aquí a hacer algo que espero que estén preparados para escuchar, que es hablar un poquito de la historia de las misiones. Así que, aunque creo que este lugar invita a muchas cosas, ahora lo que vamos a tener es un ratito donde, para cumplir el pedido que se me ha hecho, voy a contarles algunas cosas que me ha tocado estudiar, como historiadora que soy, sobre la historia de las misiones. Saben que sobre las misiones que fundaron los jesuitas en esta parte de nuestro continente, se puede hablar mucho. Se puede hablar mucho del arte, se puede hablar mucho justamente de las cruces, de las iglesias, de la arquitectura misionera, de la estatuaria misionera, que es muy hermosa. Se puede hablar de la religión, de la forma en que fue vivida, transmitida y recreada de alguna manera, recreado el cristianismo en la experiencia misionera aquí en América del Sur. Se puede hablar de cómo esas ciudades, esos pueblos misioneros que llegaban a tener algunos de ellos entre 4, 5, 6 mil habitantes cada una de ellas, todas fundadas aquí sobre las márgenes del río Uruguay y del río Paraná. Cómo se organizaban esas ciudades, cómo era la vida cotidiana, qué autoridades tenían. Ustedes saben que la Compañía de Jesús le dio educación, había escuelas, le dio educación a los guaraní misioneros, había escuelas en las ciudades, etc. Pero yo voy a enfocarme en dos aspectos específicos, porque si no tendríamos que hablar toda la mañana y sería muy largo y seguramente no entretenido. Me gustaría enfocarme en dos aspectos que son relevantes para este lugar donde estamos hoy y que son un poco aspectos relacionados con la economía y el territorio de las misiones. Ustedes saben que en verdad ese conjunto de 30 pueblos misioneros que llegaron a existir a mitad del siglo XVIII eran ese número, llegaron a tener una población muy grande, el entorno de los 130.000 habitantes, si contamos todas esas misiones, a la altura más o menos de 1750. Y eso es un número muy grande, esa es una cifra enorme para la época. Si bien cada uno de los pueblos tenía más o menos, como les dije, entre 4, 5, algunos llegaban hasta 7.000, el conglomerado, el conjunto, era verdaderamente el conglomerado demográfico, poblacional más grande de esta parte de América del Sur. Fíjense que en esa misma época Montevideo es apenas una pequeña aldea que está naciendo y que tiene alrededor de entre 2.000 y 3.000 habitantes a la altura de la mitad del siglo XVIII. Y Buenos Aires tiene más o menos unos 40.000 habitantes en la mitad del siglo XVIII. Y el complejo misionero es muchísimo más numeroso, muchísimo más poblado. Y esto es relevante porque ayuda a entender algún aspecto de la economía que es el que quiero explicar acá. La economía misionera fue muy potente. Había realmente un complejo económico que fue necesario desarrollar para alimentar a ese conjunto poblacional tan grande. Y había verdaderamente un complejo económico que fue necesario desarrollar para que la vida y la continuidad de cada uno de esos pueblos en comunidad y en un marco religioso se sostuviera. Construir esos pueblos misioneros, construir esas iglesias, esas plazas, todo eso implicaba una economía bastante potente. Y la economía misionera producía distintas cosas en el marco de esa dinámica que tenía. Producía algo que nosotros consumimos hasta el día de hoy y que es quizás la herencia cultural más poderosa que nos ha legado la experiencia misionera, que es la yerba, ¿no? Nos ha legado el mate, como nos ha legado la toponimia, los nombres de los ríos, el Uruguay, el Paraná, el Cuareim, el Queguay, todas palabras guaraní, ¿no?
y producía yerba misionera, y la yerba ustedes saben que el mate es medio como un invento misionero. Se empieza esto de juntar una calabacita con una bombilla, con el agua y con la yerba, es algo que se empieza a practicar en ese contexto y en ese lugar, pero esa costumbre, ese hábito se difunde a toda la Sudamérica, de la parte más de abajo del continente sudamericano, y bueno, y como ven, se propaga en el tiempo. Pero los que producen, los que son realmente, los que saben hacer la yerba y los que la tienen en su territorio, son los pueblos misioneros. Lo otro que producen es lienzo de algodón, y son unos productores de lienzo de algodón también súper importantes, y lo venden a Corrientes, a Entre Ríos, a un montón de lugares. Son productores de maderas duras, el ñandubay, el lapacho, todas esas maderas que son fundamentales para la construcción de la época, porque en la época no hay acero. Y aunque existe el hierro, en América no tenemos hierro. Entonces, verdaderamente, las estructuras constructivas se hacen con maderas duras. Y en el único lugar de esta región donde hay maderas duras es precisamente en la selva misionera. Y finalmente, lo que precisan es producir para alimentarse. Y ahí es donde aparece la relevancia de este territorio, porque un componente fundamental es la ganadería. En la economía misionera la ganadería es muy importante, es una ganadería que tiene como objetivo alimentar a los pueblos. Y para organizar la ganadería crearon unas grandes estancias comunales. Comunales quiere decir que no eran de propiedad privada, no eran del cacique tal o del cacique cual, no, del corregidor tal, eran del pueblo. Cada pueblo tenía su propia estancia. ¿Y dónde crearon las estancias? En esta zona. ¿Por qué? Porque acá está la pradera. Más arriba, un poco más arriba, ya entramos en una zona que es mucho más baja, que es mucho más pantanosa, en estos territorios del río Uruguay, y que por lo tanto no son aptas, no tienen el pastizal, no tienen la pastura que tiene, sí, como nosotros sabemos, lo que ahora es el Uruguay, o lo que ahora es la provincia de Entre Ríos y el sur de la provincia de Corrientes. Entonces crearon sus estancias acá, y fundaron numerosos puestos de estancia, ¿no? Como un conjunto constructivo donde hay unas casitas, donde viven los indios que vienen a trabajar. Normalmente hay una capilla ahí, normalmente hay una cruz, normalmente hay alguna imagen de algún santo. Son profundamente religiosos los habitantes de los pueblos, y por lo tanto la primera organización territorial que se conoce en el norte de lo que hoy es el Uruguay, la primera forma de organización territorial es la que le dio esta producción ganadera. Porque hay puestos de estancia, hay pasos de los ríos, hasta el día de hoy hay un paso del río Negro que se llama Yapeyú, que fueron identificados, usados y por lo tanto de algún modo dados a conocer por los pueblos misioneros. Decía que la primera forma de organización territorial, por lo tanto, que el Uruguay conoció al norte del Río Negro, es la que resulta de esta actividad económica, de esta población y de esta experiencia institucional y religiosa que fueron las misiones que habían organizado los jesuitas un poco más arriba. Y quería destacar que normalmente se nos suele decir que al norte del Río Negro, en verdad, a los uruguayos se nos suele decir que hasta finales del siglo XIX había muy pocos centros poblados, los españoles no habían hecho un proceso de fundaciones. El norte del Río Negro no tuvo su Montevideo, digamos, su gran ciudad fundada, ¿no?, por un gobernador de Buenos Aires. No fue así. Pero quiero decirles que lejos de ser un espacio vacío, un espacio que carecía de historia y de experiencias de comunidades humanas organizadas, todos estos territorios del Río Negro para arriba grabaron en su suelo, grabaron en su vegetación estas palmeras. Algunos de estos vegetales que están acá quizá fueron traídos mucho después, eso no me consta, pero sí en todos estos territorios está la huella de lo que fue esa experiencia organizacional tan importante. Y para cerrar, quería decirles que la huella la podemos encontrar en distintos elementos.
Nosotros podemos encontrar una huella del pasado misionero en el norte del Uruguay y particularmente en la zona del río Uruguay, que está al norte de nuestro país. La podemos encontrar en primer lugar en la toponimia, esto que dije al pasar al principio, o sea, en el nombre de los lugares o accidentes geográficos, como dicen los textos escolares, en los nombres de los ríos, en los nombres de algunos cerros. La mayor parte de los ríos de esta zona tienen nombres guaraní porque fueron ellos que le pusieron el nombre, ¿no? Como nuestros padres nos ponen el nombre y nos dan una identidad, fueron los misioneros de estas comunidades los que circulaban por estos territorios y le fueron dando una primera identidad. Si uno rasca las capas de la identidad que subyace abajo de nuestra identidad actual, de gente de Río Grande do Sul, de gaúllos o de uruguayos del norte, de gente de Bella Unión, de gente de acá, de la Vuelta, y ni que hablar de los correntinos, si uno rasca un poco esa identidad que fue construida mucho después, en el siglo XIX, por la escuela, por lo que nos enseñan nuestras maestras, en el culto a nuestros héroes, a nuestras batallas y a nuestras banderas, si uno rasca abajo de eso, encuentra una identidad que nos viene de mucho más atrás de antes que existieran los estados nacionales, de antes que existieran estas banderas. Nada, decía que este territorio era un territorio único, ya un territorio integrado, porque ahora nosotros conocemos y vivimos como tres fronteras. No era una frontera, formaba parte del espacio mayor que empezaba en la curva del Paraná hacia arriba, donde ahora es la provincia de Misiones, y mediante distintos vínculos demográficos, vínculos económicos, como dije, y territoriales, comprendían hasta todo lo que es la parte norte, la mitad norte de nuestro país. Así que, en verdad, quería contarles esto o compartir esto, que es un poco lo que más o menos en los libros de historia de la gente que se especializa en este tema puede leerse, porque me pareció que, bueno, era el contenido, el mensaje que yo podía compartir con ustedes. Eso es todo y les agradezco nuevamente que me hayan invitado.